Bueno, buenas tardes ya a todos. Esta mesa, bueno, lo primero, agradecer, como siempre, el haberme dado la oportunidad de participar en este proyecto. Además de como coordinador, como integrante del grupo de la obra, agradecer a la Fundación. Sí que es cierto que yo creo que yo llevo ya muchos años dedicado a la fiscalidad local. Pedro, tú llevas más que yo. Óscar también. Los demás yo creo que no. Creo que esta obra aporta, perdóname Ginés, un minuto, creo que esta obra aporta más de otras obras en las que he estado, ¿no? He tenido la suerte de estar en obras de reforma, alguno con José María Utande, que ha salido. Obras de reforma que luego al final no llegan a buen puerto, ¿no? No llegan a buen puerto porque, como ha dicho antes en la presentación de Zuzelay, aquí legisla uno y recauda otro. Entonces, los problemas vienen ahí, tenemos que ser sinceros. Yo sé que la reforma es necesaria, lo sabe Óscar, lo saben los ayuntamientos, lo sabe la Asociación de Inspectores de la Hacienda Local, con un libro blanco de reforma que esperamos sea, desde luego, también importantísimo en este sentido, pero aquí hay un problema político de primer nivel. Existen sociedades en renta, pues aquí se duplica, porque legisla uno y recauda otro. Ese es el problema. Yo llevo muchos años detrás de una reforma y al final, pues, una reforma, ¿no? He tenido experiencias del otro lado de la mesa, he sido aplicador del sistema tributario local, hemos estado hasta en la Comisión Técnica de Cooperación Catastral, con voz pero sin voto. Conocemos los problemas, problemas que son, yo creo que algunos de ellos, la solución sería una legislación, siempre respaldando, por supuesto, la pérdida de recaudación, la no pérdida de recaudación de los ayuntamientos. Hay muchos esquemas para conseguir esto. Yo aconsejo también, el libro aporta un primer capítulo de Álvaro, buenísimo, sobre un derecho comparado en tributación local, interesantísimo, sobre los modelos que hay. Y lo que quería decir antes ya de presentar a mis compañeros, porque ya vamos tarde, que creo que esta obra también aporta una cuestión trascendental, ¿no? Aparte de hablar de todos y cada uno de los tributos locales, tanto impuestos como tasas, aporta también una visión transversal. Esos capítulos que se han hecho inicialmente, el de Pedro, el de Pablo, el de otros autores, yo creo que aporta algo que no se aporta en otras obras con anterioridad, ¿no? Y es una visión general, ¿no?, de problemas de aplicación, capacidad económica, obligaciones tributarias no tanto formales sino también materiales. O sea, yo creo que esta obra aporta una serie de cuestiones que hasta ahora no se había buceado en las mismas, ¿no? Y sin más, voy a dar la palabra a mis compañeros. Carlos va a hablar de la problemática que tenemos en el IAE. Carlos, cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Ginés, y a todos los que estáis aquí por invitarme a hacer este libro, que a mí la verdad es que me ha sido muy enriquecedor y me ha ayudado mucho a ver todas las visiones que hemos incluido en el libro, ¿no? A mí, bueno, me tocó el capítulo de IAE y bueno, analizándolo un poquito con interés de aventurero, me fui a los orígenes, ¿no? Y me di cuenta que el IAE, que todos o yo pensaba en ese momento, ¿no?, esto es del año 88, pues realmente su estructura esencial viene de 1845, de la reina Isabel II, ¿no? Ahí ya vemos algunos textos de norma que párrafos enteros casi son idénticos a los actuales en la ley de haciendas locales, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí de primeras te das cuenta de que evidentemente el impuesto algo tendría que haberse modificado en él, ¿no? O tendría que haber evolucionado de alguna manera, por lo que ahora veremos de la problemática que está generando y que probablemente en su momento era disruptivo y novedoso y muy moderno, porque conseguía hacer una recaudación de actividades económicas que probablemente antes no eran capaces, ¿no?, la administración. Bueno, siendo así, lo que seguía haciendo es decir, bueno, si aquí tenemos el IAE, ¿en qué países de nuestro entorno existe este impuesto? Y me di cuenta de que no son muchos. Si bien cuando comenté esto dentro de la mesa que comenté, de la mesa interna de nuestro libro, sí que se me dijo que no eran muchos, pero eran relevantes los países, ¿no? Los países que tienen IAEs o similares al IAEs: Alemania, Luxemburgo, Francia e Italia. Lo que es curioso, y es donde yo me quise enfocar, es, bueno, vamos a ver dos cosas:
¿Qué tiene distinto el IAE de los otros IAEs europeos? Y cuál es su efectividad a la hora de recaudar, que entiendo que dentro de la autonomía local pues un pilar importante es el de la recaudación, ¿no? Bueno, y me encontré con datos estadísticos públicos que el IAE, bueno, lo que es muy estable, es decir, no tiene picos de recaudación. Obviamente es un impuesto objetivo y sobre una base objetiva pues es más sencillo, pero sin embargo era el más pobre en cuanto a recaudación de los demás impuestos. ¿Qué es lo que ocurre en los otros impuestos? Yo creo que dos cosas principales. El alemán y el luxemburgués, que son prácticamente idénticos, ¿no?, con distintos coeficientes pero muy similares, toman, igual que el italiano, como base imponible algo parecido al resultado contable ajustado con reglas locales, pero parte de la estimación directa real, ¿no?, del contribuyente. Y dos, le otorga muchísima más capacidad de modulación al ayuntamiento o a la entidad local para poder recaudar más o menos, ¿no? De hecho, el impuesto alemán en algún año leí que había recaudado más que el propio impuesto sobre sociedades estatal, ¿no? Por lo que aquí me planteaba, y es una cosa también a plantear si hubiera una reforma, es, oye, el legislador o el gobernador quiere o no quiere apostar por la autonomía local, quiere o no quiere apostar por la recaudación y autonomía financiera de los entes locales, ¿no? El impuesto francés se separa de los otros porque toma su base imponible más en las ventas que en el resultado contable. Y aquí se intentó, en algún momento se intentó pasar a ese sistema de ventas en 1926 y se demostró que era poco eficiente a la hora de recaudar también, con lo cual se volvió al sistema indiciario. De los 5, el único con un sistema objetivo indiciario es el español, ¿vale? Cosa que también es curiosa. Bueno, como todos sabemos, la naturaleza del impuesto es un impuesto directo real y es obligatorio, cuestión que hace que también sea planteable, o al menos yo planteo esa cuestión, y es hasta qué punto se quiere salvaguardar la autonomía local imponiéndole obligatoriamente determinados impuestos, ¿no? Si creemos en la autonomía, démosle más instrumentos para financiarse, pero con su capacidad de decisión y con una competitividad pacífica, ¿no?, por decirlo así, o sana. Aspectos controvertidos del impuesto, no vamos a ir a ver cómo se liquida, cómo no se liquida, un poquito más. Ya hemos hablado aquí, y ya se ha hablado, y el capítulo que habla específicamente sobre la gestión dual lo hace del profesor Del Blanco, lo hace mucho mejor que lo que voy a explicar yo ahora, ¿no? Pero evidentemente la gestión dual genera una problemática, yo creo que doble, porque desde nuestro punto de vista, o desde el punto de vista del asesor y del contribuyente, la problemática es sufrir toda la idiosincrasia de tener que recurrir y de fijarse en dos entes absolutamente separados, ¿no? Pero yo también quise ver la problemática que esto genera, y se ha comentado en algún momento, a la propia administración. Es decir, esto le debe generar un coste que no sé si alguien ha sido capaz de estimar, pero un coste enorme por no tener unificado los sistemas de revisión, de gestión, de delegaciones. Bueno, estoy de acuerdo con Miguel que sería bueno unificar como hemos hablado antes, unificar tanto para la parte administrativa como para el administrado, ¿no? El que el administrado pueda recurrir un IBI o un IAE y esté recurriendo la censal y la liquidación al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues eso es una posibilidad, ¿no? Aspectos controvertidos también, simplicidad, ¿no? Se dice, y la normativa y el Tribunal Constitucional lo que viene a aceptar para alejarse de la capacidad económica real en el establecimiento de tributos es conseguir una simplicidad. Yo creo que el IAE
se podrán decir muchas cosas, como en la canción que me ha comentado Miguel, pero simple no es. Simple no es. Ya la propia gestión dual hace que sea muy complejo, pero es que luego la propia gestión, yo no creo que tengamos un impuesto más complicado en cuanto a elementos tributarios y cálculo de la liquidación. O sea, yo hago un ejercicio con nuestro Excel intentando cuadrarlo, y cuando nos quedamos a 50 o 60 euros decimos, pues hemos tenido suerte, porque estamos cerca de cuadrarlo. Entonces, la verdad es que es súper complejo, tiene muchísimos elementos que tanto para la administración, repito, como para el administrado no tienen demasiado sentido, con lo cual aquí yo creo que carece un poco de motivación el que se esté utilizando un sistema objetivo de tributación para este impuesto, cuando a día de hoy, además ahora estoy avanzando en el documento, no te preocupes, pero a día de hoy, ya quedando el IAE solo para entidades mercantiles, la contabilidad es obligatoria, con lo cual ya no hay duda de que el contribuyente va a tener una contabilidad oficial, ¿no? Antiguamente probablemente los artesanos o lo que sea pues no llevaban contabilidad ninguna, ¿no? Aquí, respecto a la objetividad o a que sea un impuesto objetivo, yo no sé, tenía la sensación de que el IAE va un paso más allá en la objetividad del impuesto. No es que esté tomando solo una base objetiva, sino que, como pongo, objetiviza la propia obtención de renta. Es decir, porque ya estés... el impuesto habla del mero ejercicio de la actividad, pero luego en la práctica es que te hayas dado de alta en el IAE. O sea, en el IAE, en el 036. Das de alta el 036, se pone en marcha la maquinaria y el ayuntamiento ya te dice que quiere su cuota, ¿no? Ahí yo creo que da un paso añadido que no sé hasta qué punto, me encantaría saber la opinión de José María, puede llegar a incumplir algún principio constitucional, ¿no? Obviamente la liquidación por sistema objetivo está superada, es aceptada y es además en algunos casos deseable, pero incluso la propia administración en el IRPF que establece los módulos de tributación objetiva establece unos límites máximos. Es decir, oye, si facturas más de, ya no sé porque los han cambiado, pero no sé si son 150 o 250.000 euros, ya no puedes, ya no tienes derecho a utilizar la estimación objetiva. Es decir, obviamente la estimación directa es la preferente y además la administración la prefiere porque en grandes volúmenes cree que puede estar perdiendo recaudación, entiendo, ¿no? Bueno, pues obviamente en el IRPF se da como opción, que es lo que dice la Ley General Tributaria, ¿no? En cuanto a la estimación de base imponible, método objetivo, es que tiene que siempre otorgarse un sistema alternativo, ¿no? al objetivo. Es verdad que el IAE no se basa en el artículo 50, sino en el 56.2, que es el que habla de la cuota objetiva, pero el 56.2 se refiere al 50, o sea que entiendo que no sé cómo se ha conjugado el que no se haya desde el inicio ofrecido una posibilidad de cuota por estimación directa, cuando la propia General Tributaria parece que lo desea, al menos. No sé si lo obliga, pero lo desea, ¿no? Bueno, haciendo un barrido a los principales principios fundamentales del sistema tributario y comparándolos o estableciéndolos al IAE, pues veía que el principio de generalidad tributaria, ¿no? Todos estamos obligados a contribuir, al deber de contribuir o no, como dice don Pedro. Pero que me apunto yo a esa. Obviamente la Ley 51/2002, que fue la gran exención del impuesto, ¿no? Que de un plumazo quitó todos los contribuyentes, personas físicas y todas las entidades mercantiles que facturaran menos de 1 millón de euros, dejó a los sujetos pasivos del 100%, que obviamente era ahí cumplía generalidad, a un 8% de contribuyentes. Pongo aquí nada si lo comparamos con el impuesto a las energéticas, que está solo a 8 sujetos pasivos. No es un 8%, sino 8 sujetos pasivos. Pero entiendo que esto pues puede estar contraviniendo el principio de generalidad.
Igualdad tributaria, bueno, en el capítulo pues un poco humorísticamente, ¿no?, pongo una comparación de la actividad de venta de televisores en blanco y negro. Algún romántico pues sí puede seguir teniendo esa actividad, frente a alguien que haya puesto una tienda de productos de Apple, ¿no? Probablemente, y digo probablemente porque ese es otro punto que establezco en la simplicidad, ¿no?, probablemente tengan el mismo epígrafe, tengan mismos metros cuadrados, uno probablemente no facture absolutamente nada y con eso se libre, salvo que esté en un grupo mercantil que sí que facture más de 1 millón de euros, y en cambio el otro pues puede tener una facturación tremenda y un éxito tremendo y estará pagando la misma cuota que el anterior, ¿no? Entonces parece que hay cosas que no encajan en una economía, al menos moderna como la actual. Y llegamos al principal principio, que es el de capacidad económica, que nadie ha comentado hasta ahora, parece, pero vamos, está ya remanido, ¿no? Pero en el tema de la capacidad económica, obviamente el IAE, al tener cuota objetiva, es un impuesto extraño que no tiene ni siquiera base imponible. Al tener cuota objetiva, obviamente por definición se aparta del principio de capacidad económica del contribuyente. Es curioso porque pensando en ello, lo que pensaba es el sistema de cuota objetiva en el IAE lo que está haciendo es café para todos. Es decir, yo sé por el sistema, yo administración sé por el sistema que unos estarán pagando de más y otros estarán pagando de menos, pero por motivaciones que desconozco, entiendo que fue la simplicidad o la efectividad en origen, bueno, pues lo establezco. Obviamente yo creo que el propio sistema se separa de la capacidad económica, y luego me gustaría saber la opinión de los sabios, obviamente, y de algunos tribunales para ver si es posible el plantear esto a día de hoy, después de la sentencia 182-21, ¿no? Es curioso porque en el tema de la constitucionalidad, según iba analizándolo, digo, para mí esto tiene muchos roces con la constitucionalidad, ¿no? Pero me encontré con la sentencia del 11 de febrero del 2004 del Tribunal Supremo, que es un defensor acérrimo del impuesto. Lo digo acérrimo porque utiliza frases como no tiene por qué de referirse al rendimiento neto para nada. O sea, utiliza para nada. Es curioso. Incluso le dice, que es esto que pongo aquí en amarillo fosforito, que es oiga, si usted las máquinas no le dan rendimiento, que es lo que más o menos da, quítelas. Usted tiene la opción de quitarlas. ¿Para qué pierde dinero, no? Entonces vi que había como cierto, ¿no? Era ciertamente parcial, ¿no?, la sentencia. Obviamente dice que sí que se puede tomar como hecho imponible el mero ejercicio. Bueno, razonable, la potencialidad de que genere rentas. Yo creo que nadie está en desacuerdo con eso. Lo único que su cuantificación debería ser directa, ¿no?, en estimación directa y no tanto en objetiva. Además dice este tribunal, esta sentencia, dice, bueno, me están pidiendo que estime si es confiscatorio cuando el IAE está referido al 15% del beneficio presunto. Dice, no puede ser confiscatorio cuando el impuesto sobre sociedades en aquel momento era el 35%. Dice, es menos de la mitad del impuesto sobre sociedades, con lo cual decae este argumento. Yo creo que aquí comete dos fallos, obviamente, que es el impuesto sobre sociedades es ingresos menos gastos, que es algo distinto, y aquí no sabemos muy bien cómo se está calculando, y dos, la confiscatoriedad. Creo que existen otras sentencias que lo que dicen es que se debería mirar en el conjunto de los impuestos que gravan similar hecho imponible, ¿no? Y aquí pues quizá habría que decir, no, la confiscatoriedad está en que es el 35 más el 15, ¿no? Bien, principio de capacidad económica y la sentencia 182-2021. Obviamente la sentencia es de plusvalía municipal, no vamos a hablar más de ella porque ya ha hablado Rafa magistralmente. Lo único es, yo según la leía, obviamente me
estaba pensando en el IAE. Vi incluso un documento de la EDAF de que alguien había traspuesto palabras en vez de poner plusvalía municipal, había puesto IAE y decía encaja todo. Bueno, pues yo creo, a mi parecer, yo creo que encaja mucho, o sea, que el tronco del argumento, que no puede estar un impuesto imponiendo un sistema objetivo cuando se es consciente de que está generando situaciones en las cuales hay contribuyentes que pagan por renta ficticia o ausencia de renta totalmente, ¿no? Bueno, pues creo que aquí sería planteable, y es una de las cuestiones que me gustaría plantear hoy, es si estos argumentos son trasladables en todo, en parte, o con qué intensidad al IAE. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 2004 que sí que utiliza también un argumento o utiliza frases muy similares a la 182 en cuanto a renta ficticia y situaciones de capacidad de falta de capacidad económica respecto a la tributación de todo el año o por trimestres, ¿no? Es decir, oye, si en un trimestre no he ejercido la actividad, estás gravando al contribuyente por una renta ficticia, en la medida que la cuota suponemos que está calculada para el año completo, ¿no? Bueno, yo creo que son argumentos que se podrían trasladar en gran parte al IAE en general, ¿no? Yo creo que los demás son, bueno, la no confiscatoriedad, digo por acortar porque veo que me alargo, yo creía que iba a ser más corto y me alargo yo mismo. Principio de no confiscatoriedad, que está muy ligado con el de capacidad económica, pues si recordamos, la plusvalía municipal empieza con la 59 de 2017, que lo que dice es, oye, si no, vamos a resumirlo, ¿no? Si no has ganado dinero, no puedes tributar. Correcto, estamos de acuerdo. Oye, si has tenido una plusvalía pequeña y la cuota consume toda tu plusvalía, pues tampoco debería ser, ¿no? O ahí dice por el exceso, cosa que bueno. Y ya al final dice, oye, este sistema está generando un montón de situaciones en las cuales entra en conflicto y genera tributación no deseada, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo esto sería trasladable al IAE. En la medida que hice, con datos oficiales de la EAT, hice una visión de cuántos contribuyentes, entidades mercantiles con facturación de más de, creo que el corte era 1,5 millones, estaba en pérdidas, y era un 15% recurrentemente, con lo cual el propio sistema sabe que hay un 15% de sociedades que están pagando IAE sin tener ninguna renta. Me decía algún compañero el otro día comentando esto, bueno, sí, pero una compañía no puede estar continuamente dando pérdidas porque eso ahí algo falla. Bueno, obviamente sí, pero ahí o bien compruebas qué es lo que está fallando, la administración tiene las herramientas para comprobar qué es lo que está fallando, bueno, o bien haces que haya una exención en el impuesto para que no esté pagando por renta ficticia, ¿no? Yo creo que he ido comentando la progresividad, es algo accesorio, pero va en relación con la capacidad económica. Y finalmente lo que quería era, bueno, pues el enunciar algunas cosas que yo creo que ya he ido apuntando, que es mayor capacidad. Sí, ya estamos al final. Mayor capacidad legislativa de los entes municipales, ¿no? Es decir, lo que yo digo es apostar por la autonomía local de verdad, como se ha hecho en otros países. No creo que sea muy novedoso casi nada de lo que voy a poner aquí, porque ya se ha dicho por expertos en el libro, bueno, el libro blanco del 2022, creo que lo primero que dice es suprimir el impuesto. Eso intenté evitarlo porque lo primero porque me quita negocio y lo segundo porque mi capítulo dejaba de tener sentido. pero bueno, pasando de ahí a menos, pues mayor capacidad legislativa municipal, vincular la base al IRPF, por si se amplía otra vez a persona física, al IS o al IRNR. A mí eso me parecería algo bastante sencillo, ¿no? El referirlo y que todo siga más o menos igual. Hacer, y esta es la que a mí más me convencía, porque me parece menos dañina, hacer una deducción en cuota del importe del IAE pagado en los impuestos de las rentas estatales, IRPF y IAE, y impuestos sobre sociedades,
Esto además haría que la administración estatal estuviera interesada en revisar el impuesto local para ver cuánto le está mermando su cuota. Otra solución, quizá medio camino o medio pensionista, ¿no?, como dice Miguel, es la extensión de la cuota nacional a todas las tarifas. Me soluciona la problemática de gestión, me soluciona la problemática de revisión. Los ayuntamientos podrían intentar que su cuota municipal fuera atractiva. En ese caso, pues a lo mejor se podría asumir el coste de tener cuotas municipales. Y luego, esto es transversal y no es en realidad una solución para el IAE, ¿no?, pero un órgano de unificación de doctrina en imposición local, más allá de la Dirección General de Tributos, obviamente. Y bueno, con esto he terminado. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por tu detallada e interesante exposición sobre la configuración de ley y su problemática. Por añadir algo, el 15% del beneficio medio presunto, algunos sabemos que se calculó por un antecesor en nuestro caso. Pero, a ver, la realidad económica era otra. O sea, como dice la sentencia constitucional de la plusvalía municipal, la realidad económica era otra. Había otro tipo de actividades, los beneficios económicos estaban en nuestro sitio. Hay muchos sectores que yo entiendo que deberían pagar de otra forma, no sé si más IAE, de servicios, mientras que donde están las cuotas y donde se hicieron los estudios son fundamentalmente en actividades de fabricación, que son las que tributan por el dichoso módulo de la potencia instalada en maquinaria, que no tiene ningún sentido porque además es potencia nominal. Pero bueno, luego si queréis entramos en el turno de ruegos y preguntas y me gustaría saber vuestra opinión. Y ahora, bueno, no quiere decir esto que el impuesto de actividades económicas no sea el origen de nuestro sistema tributario. Es como a los ayuntamientos se les está obligando a ir en bicicleta cuando hay vehículos ya a motor. Me explico. El IVA y las tasas fueron los primeros tributos en nuestro sistema tributario. Mi compañero del Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Durán, siempre lo comenta en este tipo de intervenciones, ¿no? Porque no había otra y porque eran los mejores elementos para configurar la obligación tributaria material de los tributos, que eran pues contar mesas, número de obreros, como había antes en el IAE, ¿no? Pero todo eso ya no tiene sentido. Eso se hizo en su momento porque no había contabilidad ajustada al Código de Comercio, porque no había información bancaria, porque no había bancos, porque no había dinero en otra forma, y entonces por eso se creó el IAE y por eso se tributa así en el IAE y en las tasas. Pero yo creo que es el momento, desde luego, de adaptarlo, sobre todo el IAE, en los tributos locales, en cualquiera de las formas que has comentado, Carlos. Discúlpame, sobre todo por la extensión de mi intervención. Y ahora pues, le toca el turno a ECAIZ, que le ha tocado el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, y gracias por tu colaboración, ECAIZ. Muy bien, gracias, Juan, y por supuesto algo extensible mi agradecimiento que ya todos los compañeros han puesto sobre la mesa, tanto a Ginés en primera persona como representante de la Fundación, co-coordinadores Juan, Nuria, Manuel, todos los ponentes participantes, por este libro tan interesante que evidentemente era necesario y que aunque haya algún impuesto más residual, si podemos llamarlo así, como este de los coches, ¿no?, que se llama popularmente, pues en un libro de este calado tenía todo el sentido, ¿no?, aunque sea reflexionar mínimamente sobre él y ver qué cuestiones podía poner sobre la mesa, ¿no? El hecho de que hayamos decidido incluir esta ponencia como la última ponencia de la última mesa, de la última sesión, pues en mi caso, a diferencia del caso de Carlos con el IAE, que tiene mucha relevancia, en mi caso probablemente tenga todo el sentido, ¿no?, porque es un impuesto que tiene evidentemente menos impacto económico recaudatorio para los ayuntamientos y desde luego una menor enjundia jurídica, por lo menos hasta fechas recientes, ¿sí? Nada, como nos quedan unos pocos minutos, no quiero hacerlo muy extenso porque están los snacks que hay por ahí atrás, ya están siendo utilizados alegremente y estamos ya casi en hora de comer, y esto sabemos que en España es sagrado. Voy a centrar mi exposición simplemente en dos de los apartados que hemos trabajado en el libro, ¿sí? Un primer apartado que es muy sencillo, que es ver un poco dónde estamos ahora mismo con el IVTM, ¿sí?, cómo hemos llegado aquí, qué tiene este impuesto, y después un segundo bloque, ¿no?, viendo un poco pues qué temas pueden presentar cierta necesidad de reforma, que no son pocos, ¿no? Muchos de los conceptos que han salido durante las sesiones pues, van a ser repetitivos en mi caso, como ahora veréis, en algunos casos multiplicados, ¿no?, en temas de
rangos que tienen los ayuntamientos, ¿no?, para poder gravar este impuesto, pero quiero ir razonablemente rápido y dejar aunque sea unos minutos para el coloquio, ¿sí? Entonces, bueno, hoy tenemos un día lluvioso en Madrid, un poco de paseo y mucho de coche probablemente, con lo cual enlaza con el inicio de mi ponencia, ¿no? Parece que lo hemos encargado a posta. A ver, el IVTM yo creo que ha pasado, por decirlo así, por debajo del radar durante muchos años para ayuntamientos, para contribuyentes, por motivos que son evidentes, ¿no? Las cuantías individualmente consideradas, lo decía Pedro al inicio de la sesión, pues son poco relevantes, si me permitís la expresión, en términos generales, y por lo tanto pues han tenido poco foco. Yo personalmente el coche que tengo jamás he revisado lo que pago por este impuesto, no sé si el resto de los presentes lo habéis hecho, y desde luego no lo he hecho, y aunque lo intentarais hacer, las fórmulas que hay en el caso de los turismos, por ejemplo, pues no son especialmente fáciles, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que es un tema al que no se le ha metido mano, pero que lo tenemos así ahora mismo. También es un tema casi de sector, diría, si es que hay un sector de coches, por decirlo así, o diferentes subsectores, ¿no? Alquileres vacacionales, rentings, incluso podríamos incluir sectores como la logística, el transporte, que puedan tener grandes flotas de vehículos en algunos casos. Evidentemente para estos sectores pues el impacto que puede tener impuesto es muy relevante. Y me voy a permitir meter en la ecuación a aquellos ayuntamientos, que también me vuelvo a referir a Pedro, que citaba antes, pues del extrarradio, ¿no?, de las grandes ciudades, que, bueno, pues en mi opinión, inteligentemente de alguna manera han aprobado ordenanzas con ciertas bonificaciones muy relevantes que hacen que individualmente pues la minoración no sea muy material, pero en grandes flotas el impacto definitivo pues es muy relevante. Y para esos ayuntamientos, evidentemente, pues este impuesto también tiene impacto. Fuera de eso, pues insisto, individualmente yo creo que no lo tiene. Y eso enlaza también con el hecho de que pues hasta fechas muy recientes, digamos que ha sido un tributo razonablemente pacífico, no ha dado mucho lugar a la discusión. Ahora me referiré a algunas novedades que ha habido recientemente, e incluso aceptando lo que decíamos antes, ¿no?, que un municipio concreto que quiera revisar una flota de coches en otro municipio, sabemos que lo puede hacer, lo ha dicho el TSJ de Cataluña, si no recuerdo mal, pero que lo pueda hacer no significa necesariamente que, oye, con los recursos que tenga que destinar, con el tiempo que tenga que destinar y con la potencial recaudación que se pueda obtener, pues en algunos casos tenga sentido, ¿no?, aunque se haya detectado alguna anomalía en la tributación, pues incluso en algunos casos probablemente se haya desechado directamente por falta de recursos, ¿sí? Con lo cual, ese es un poco el IVTM, pero sí que yo le he encontrado 2 o 3 ángulos que tienen cierto interés y que creo que tiene sentido, ¿no?, reflexionar sobre ellos. Cito las ideas y si queréis luego en el coloquio lo podemos profundizar. A ver, como decía también Ignacio en la presentación de la sesión, pues yo creo que esto es un impuesto cuya determinación de base imponible, que en este caso no es base imponible, sino que son tarifas, pues es absolutamente obsoleto. Sí, no diría obsolescencia programada, ¿no?, ese término tan manido últimamente, pero aunque no sea programada, desde luego hay casos en los que hay una obsolescencia evidente, ¿no? Los elementos de cuantificación de las tarifas de los diferentes tipos de vehículos, pues en algunos casos tipo autobuses en el número de plazas, camiones con los kilogramos de carga útil, ¿no?, que puede llevar cada uno, bueno, pueden ser más o menos actuales, pero desde luego yo creo que en el caso de turismos y también tractores, ¿no? Pues si alguno tiene algún tractor aquí, cuya tarifa se mide en función de un concepto que ya ha salido aquí, que son los caballos fiscales, pues yo creo que a día de hoy no tiene demasiado sentido, ¿no?, y probablemente amerite hacer una reflexión profunda y modificarlo en relación con cosas que ahora diré, ¿sí? Insisto, yo nunca he revisado mi impuesto de mi vehículo, aunque lo intentara. La fórmula de cálculo de los caballos fiscales, que es una figura puramente fiscal, pues es compleja, incluye elementos mecánicos de los motores y demás que yo, incluso habiéndolo estudiado, pues todavía me genera muchas dudas, con lo cual pues un usuario medio que ni siquiera tiene conocimientos fiscales, ¿no?, pues difícilmente lo va a impugnar, porque la seguridad jurídica que va a tener en relación con su impuesto pues es poca, en mi opinión. No hay una forma razonable o sencilla de alcanzar cómo se ha calculado su tributo. Pero bueno. Con lo cual, pues probablemente los parámetros de determinación de las tarifas deberían ser objeto de modificación. Y esto enlaza con la siguiente idea, que es la finalidad del impuesto, ¿sí? El propio preámbulo de aprobación de la norma
habla de que el tributo tiene un propósito medioambiental. Óscar dirá que todos los tributos tienen propósito recaudatorio y es correcto, pero sí que se habla de que tiene trazas medioambientales por motivos evidentes, ¿no? Todos somos conscientes de la contaminación que generan los vehículos a nivel global, y ya el tributo nació con cierta intención, ¿no?, de moderar o modular o mejorar la tributación de aquellos contribuyentes que contaminaran menos, ¿sí? Sin embargo, a la hora de determinar cómo se calculaban las tarifas del impuesto, no aparecen esas trazas, ¿no?, medioambientales por ningún sitio. Sí que hay dos bonificaciones razonablemente medioambientales, muy amplias, eso sí, pero parece que es ciertamente contraintuitivo, ¿no?, que un impuesto que quiere, bueno, ayudar a mejorar el medio ambiente, no tenga pues esas notas tan características. No sé si en base, de nuevo me remito a lo que decía Óscar, no sé si en base, no sé si a nivel de bonificación después, pero desde luego yo creo que ahí hay trabajo también, ¿no? Si realmente queremos que sea un tributo medioambiental, pues desde luego a día de hoy no cumple con eso, queda mucho camino por recorrer para que pueda considerarse un verdadero impuesto medioambiental como tienen otros estados, ¿no?, de la Unión Europea como mínimo. Y el último punto al que me quería referir es, de nuevo, como decía antes Manuel, en el IBI, pues ese rango tan amplio, ¿no?, en el que los ayuntamientos pueden jugar a la hora de gravar. En este caso me refiero a la carga fiscal definitiva. ¿Por qué lo digo así? Pues sabéis que este impuesto permite a los ayuntamientos tanto incrementar como disminuir la carga fiscal definitiva. Tienen a su disposición coeficientes, ¿sí?, multiplicadores, hasta un por 2 pueden hacer, es decir, pueden incrementar en un 100% la tarifa que incluye la Ley de Haciendas Locales, ¿sí?, y a la inversa pueden minorar esa tributación a través de la aprobación de bonificaciones de hasta un 75%. ¿Sí? Estas medioambientales que decíamos, también hay otras sobre vehículos históricos que tiene menor impacto. Con lo cual, si hacéis los números, y de nuevo probablemente pongamos aquí un ejemplo que sea de laboratorio o de universidad, pero si nos vamos a ver las dos orillas del impuesto, puede ocurrir que dos municipios colindantes, uno que no haya aprobado bonificaciones y que haya incrementado, haciendo ese 100% de incremento, ¿no?, pues tenga una tributación que puede ser hasta 8 veces más que el de al lado, que no ha incrementado el tributo y además ha aplicado bonificaciones, ¿no? Es decir, puede haber una diferencia de 8 veces o un 800% de diferencia entre dos municipios, ¿no?, que pueden estar razonablemente pegados sobre una misma flota, que probablemente circula por las mismas carreteras y que termina pagando un contribuyente 8 veces más que otro, ¿no? Pues si me permitís el símil con el MUS, pues si lo que planteaba aquí Manuel era un envido, pues esto probablemente sea un órdago, ¿no?, porque 8 veces de diferencia en la tributación, pues desde luego creo que a todos, ¿no?, nos tienen que hacer reflexionar y creo que algo chirría, ¿no?, en esas diferencias tan relevantes. ¿Cuál es la solución? Pues yo no lo sé. De nuevo volvemos a hablar de conceptos de la autonomía financiera de los entes locales, que todos estamos de acuerdo, pero parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que esto por lo menos debería repensarse. Esto a su vez ha hecho que en fechas recientes, y si habéis tenido oportunidad de leer el capítulo lo habréis visto, ha habido una serie de sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo de Barcelona, un mínimo de 15 que yo conozca, pero probablemente hay alguna más, que ha hecho que el municipio de Barcelona haya visto este tipo de prácticas y las haya atacado, ¿no?, con inspecciones, con regularizaciones que además han sido validadas por los propios juzgados, ¿vale? ¿Por qué? Es verdad que son casos muy también de extremo, ¿no?, en los cuales pues contribuyentes con domicilio fiscal en Barcelona se llevaban sus flotas, ¿sí?, a municipios, yo les voy a llamar de tributación más atractiva. En prensa, si lo buscáis por internet, les llaman paraísos fiscales de los coches, ¿no? Pues porque, de nuevo, como decíamos, ¿no?, el llevarte una flota muy relevante a un municipio en el que tienes un 75% de bonificación, pues la diferencia puede ser muy material, ¿sí? Entonces, esto nos debería hacer reflexionar sobre esa sobrecompetición que hay entre municipios, ¿no?, por intentar atraer esas grandes flotas, y probablemente haya que acortar, ¿no?, esos rangos o esas horquillas que decíamos antes, ¿no?, de discrecionalidad que tienen los ayuntamientos. No sé hasta qué límite, que evidentemente tienen que poder jugar dentro de sus competencias, ¿no?, pero desde luego esa diferencia de un 800%, pues yo creo que a todos nos debería llamar la atención, ¿no? Con lo cual, yo, por no extender demasiado mi ponencia, que estamos ya casi fuera de hora, lo abrimos si queréis al debate, al coloquio. Me ajustaba a mis 5 o 10 minutos que os había prometido, así que por mi parte hasta aquí, Juan, si os parece. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Si queréis empezamos con la opinión de los expertos, a los cuales agradezco que lleven aquí toda la mañana sin café y que hayan cambiado de palo los diferentes tributos locales. Yo la parte de IAE sí quería hacer algunas o pedir las opiniones de los expertos.
He obviado, por motivos de tiempo tengo que obviar dos cuestiones de IAE. Uno, el de obligaciones tributarias formales, porque si analizamos la capacidad económica de este impuesto, si alguien ha intentado dar de alta y baja y cambiar de actividad en un trimestre, se da la paradoja que va a pagar 2 veces ejerciendo una única actividad al cambiar epígrafe, ¿no? A partir de ahí ya pues entramos un poco en la fórmula de cálculo y en la forma de aplicación de este tributo, que es curiosa. Tampoco voy a preguntar sobre posibilidades de reforma, desaparición, porque esto ya está muy manido, está en todas las obras y cada uno tendrá su opinión. Quiero entrar a valorar la opinión de los expertos. En primer lugar, hecho imponible, luego base imponible, luego cuota. En cuanto al hecho imponible, José María, cómo no, te iba a preguntar por qué te parece la posible. Yo ya no entro a valorar la capacidad económica, confiscatoriedad, pero la aplicación de que mis compañeros, o sea, la aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre capacidad económica que se ha aplicado a la plusvalía municipal en esas 3 sentencias que se han aquí explicado, ese posible acogimiento a esa doctrina, a esos principios constitucionales, en el caso del IAE, en situaciones límite que el Tribunal Supremo también ha puesto en manifiesto en el IAE del COVID. Porque aquí nos llevamos la mano a la cabeza. Si paro la maquinaria de mi fábrica, sigo pagando muchísimo IAE porque tributa en función de la potencia de la maquinaria instalada, con independencia de que se consuma esa energía, ni siquiera con independencia de que se vierta a la red. Pues el Supremo yo creo que aquí puso límite a todo esto. Iba a decir cachondeo. En el caso del IAE del COVID, el Tribunal Supremo dijo, hombre, por favor, estamos parando las actividades por un decreto del Gobierno. Señores, no paguen el impuesto sobre actividades económicas porque estamos parando el ejercicio de actividad. Perdona que me haya extendido, José María. No sé qué opinión te merece la configuración actual en cuanto al hecho imponible, incluso a la base imponible del IAE y su posible extensión a los criterios que ha seguido el Tribunal Constitucional en otros tributos. Bueno, yo, recogiendo el guante, digamos, de lo que la sentencia del impuesto de plusvalía innova o avanza respecto del principio de capacidad, que yo creo es bastante, en cuanto que exige la cuantificación de todo tributo y no solo a nivel del sistema, de acuerdo con este principio. Yo destacaría 3 cosas, ¿no?, que me parecen importantes y cada uno que saque las conclusiones, ¿no? Uno, que reconoce que al legislador le debe tiene que dársele un amplio margen de libertad a la hora de medir o a la hora de valorar la intensidad con la que el principio de capacidad se tiene en cuenta en la cuantificación de cada tributo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que hay razones de practicabilidad y conveniencia que justifican la utilización de métodos objetivos, siempre y cuando, como ya se ha dicho aquí, sean o bien optativos o bien, y aquí quizá es donde entraría la cuestión, respondan a incrementos medios o ganancias rentas medias o presuntas o potenciales. Entonces, ahí es donde habría que poner el foco para determinar o valorar si un tributo que no tiene un método de cuantificación objetivo voluntario, como es el IAE, cumple con esta condición. Y por último, y enlazando con lo que decías de la pandemia y demás, se recuerda en esta sentencia, pero ya se había dicho anteriormente y seguro que el profesor Pedro Herrera lo puede digamos, explicar mejor que yo, que siempre se ha dicho que el enjuiciamiento de la constitucionalidad de las leyes se debe hacer, y en concreto las tributarias, de acuerdo con su aplicación a la normalidad de los casos. Es decir, que no se puede poner en cuestión la constitucionalidad de la norma sobre la base del resultado excepcional o patológico que pueda tener algún caso concreto. Respecto al último, me voy a acabar tu intervención. El IAE solamente se paga así, o sea, las actividades del sector servicios, si coges las cuotas comparadas y lo relacionas con el beneficio, con el importe neto al 100%, lo que quieras, sí es cierto, patológico, yo te he llevado al extremo de decir, oye, paro la fábrica, pero sí que es cierto que los epígrafes del 2 al 5 del impuesto de actividades económicas son los que pagan muchísimo más en relación al beneficio y al importe neto de acción de negocios que otros epígrafes que pueden ser de 6, 7 sector servicios, ¿no? Bueno, te agradezco sinceramente los comentarios. Ahora, por cambiar y dejar ya la capacidad económica y el impuesto de actividades económicas, sí quería pedir la opinión a Óscar, un poco de reflexión, ¿no?, sobre el IAE,
El IAE, lo que sí que en el día a día de las comprobaciones que sufrimos con importes económicos y actividades de fabricación, sí que te quiero manifestar que tus consultas tributarias llegan a ser casi jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. ¿Con esto qué te quiero decir? Como sabes, los que pagan el impuesto de actividades económicas es en función, las actividades de fabricación, en función de la potencia de la maquinaria. La normativa es la que hay ahí, que es las tarifas y las instrucciones, pero ¿habría alguna forma de arreglar? Porque, yo no sé, alguno de los aquí presentes que haya peleado con algún ayuntamiento del IAE en actividades de fabricación es una locura. Es una locura que si entra el ascensor, esto es como el liceo, que si entra el ascensor, que si eso ilumina, que si el frigorífico solamente enfría las actividades necesarias en el ejercicio de esa fábrica, que si... Todos aquí presentes lo sabéis, ¿no? ¿Habría alguna forma de intentar por lo menos conseguir unos criterios uniformes y no ir consulta a consulta, que va saliendo por parte tuya, que la verdad es que muchísimas en importantes económicas en ese sentido, para limitar un poco ese concepto de potencia instalada en la maquinaria? Enlazando con el liceo también, sé que hay casos patológicos, en este caso no de contribuyentes sino de ayuntamientos, donde hay problemas, ¿no? Y en concreto de forma cercana tengo alguno en mente, ¿no? Pero no debemos de, no debemos de fijarnos en esos casos patológicos, que supongo que la única vía que hay es el recurso, la revisión, como el tema del ICIO, pues la vocación extensiva de la base imponible en el ICIO, y en el IAE sucede lo mismo. Es decir, yo creo que intentar que la ley refleje toda la casuística posible en un impuesto universal como es este de todas las actividades económicas, no solamente las existentes, sino las futuras que puedan venir, porque para eso está la regla octava, que encaja en epígrafes actividades nuevas o que no están contempladas expresamente. Intentar llevar a la ley toda la casuística en cuanto a las actividades de fabricación sería impensable. Yo creo que hay que aplicar criterios de sentido común, que es lo que intentamos aplicar, pero es verdad que chocamos a veces con un afán de extender más allá de sus términos, aplicando el sentido común, ampliar en este caso la cuota por vía de la potencia instalada. Pero es muy claro, es decir, por ejemplo, se ha hablado de una máquina que ya no funciona, pues dala de baja. Quiero decir, la obligación de comunicar las variaciones en los elementos tributarios es cuando la oscilación es de más o menos del 20%, pero cuando a ti te conviene, aunque sea inferior al 20%, lo puedes comunicar y evidentemente el recibo va a bajar. Quiero decir, lo que no puedes es, cuando llega la inspección, decir, no, esa máquina no funciona, porque eso los ayuntamientos no te lo van a admitir. Es verdad que hay sectores donde hay casuísticas, temporalidad, porque hay fases de los casinos, etcétera, etcétera, pero si tú tienes una máquina habilitada, la inspección va a entender que está operando y que por tanto genera riqueza, ¿no? Luego ya elementos, casuística concreta, de qué elementos, si estos son por normativa de higiene o de ambiental y tal, y no propiamente no deben estar incluidos la potencia instalada en lo que es el módulo, pues ya es que entras en casuística muy concreta, que algunas de las consultas que nosotros resolvemos entran con mucho detalle en eso y bueno, pues por lo menos creo que sirven, no sé si adecuadamente o no, en concreto a ese contribuyente, pero claro, llevar eso con carácter general a la ley, vamos, yo lo veo totalmente imposible, ¿no? Gracias, Óscar. Tienes razón. O sea, no, yo tampoco me refería a esperar a la comprobación para dar de baja la maquinaria, pero sí te digo que igual antes he hablado aquí en el impuesto sobre bienes inmuebles de la utilización torticera de la subsanación, rectificación y todo lo que está ocurriendo con catastro y con IBI, que es evidente, pero creo que en IAE es al contrario, Óscar, se está utilizando... O sea, ir hacia atrás en IAE, hubo alguna sentencia del TSJ. Yo he conocido casos de desmantelamiento de fábricas con líneas de producción enteras y por ir a esa regla de la variación en el trimestre, no sé en qué momento, vetar absolutamente cualquier otro procedimiento de nulidad, y haber pagado el impuesto de actividades económicas durante los últimos 4 ejercicios con líneas de producción, con máquinas que estaban completamente desmanteladas. Sí, las reglas del IAE son las que son,
pero igual que existen otros procedimientos en el IBI para poder rectificar, en el IAE yo creo que ahí se ha sido demasiado restrictivo. Alguna sentencia del TSJ Castilla-La Mancha hace años, pero ya todo eso se ha vetado y el IAE pues tienes que estar en cuanto desde abajo la maquinaria. Además estamos hablando de ingenieros en fábricas, o sea, pero sí, coincido con lo que comentas. Y otro tema que sí que me gustaría conocer mucho la opinión, pero es un tema, a ver, ya no sé si es casuístico o general, pero sí me gustaría conocer la opinión de Miguel desde el punto de vista de aplicación del sistema tributario local, que es la aplicación de coeficientes, ¿no? Hemos hablado de coeficientes en el IBI, el tipo de tipos incrementados y todo lo que está ocurriendo, y quiero hablar de los coeficientes de situación en el impuesto de actividades económicas. ¿Qué opinión te merece, Miguel? Luego, si quieres, por favor, Óscar, dar tu opinión. Que haya unos coeficientes, ya sé que perdonadme que vuelva a llevarlo al extremo, ¿vale? Pero voy a llevar a lo que ocurre, a lo que puede ocurrir, que es coeficiente de situación de hasta 3,8 la cuota, es como pagar de retenciones el 15 al 60%, ¿no? Ayuntamientos como Madrid y otros grandes ayuntamientos sí tienen unos coeficientes de situación, un callejero de calles, que es un índice de calles, perfecto, ¿vale? Va a pagar más un negocio en la calle Serrano de Madrid que en la calle del Extrarradio. Porque la idea de crear esos coeficientes de situación tiene su origen en que yo tengo el negocio, la venta al por menor, en una situación privilegiada dentro de la ciudad. Pero habría que poner algún límite y ya bajo a la pregunta, ¿no? Es un caso puntual, pero quiero conocer la opinión, ¿no? Y esto pasa en el día a día. Grandes fábricas, en municipios del Extrarradio de 5.000 habitantes, el callejero la fábrica paga el 3,8 y el resto no tienen coeficiente. Eso es el día a día también, ¿no? Quería saber un poco la opinión en la forma de establecer esos coeficientes, qué opinión os merece y la dificultad que os encontráis también el día a día en los ayuntamientos con la aplicación de los mismos. Bien. Me preguntáis unas preguntas. Llevo aquí toda la mañana. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Antes de nada, yo necesito decir algo con respecto al principio de capacidad económica y el IAE, lo siento, porque creo que hay una interpretación distinta y al menos yo la tengo que dar. Es decir, y seré muy breve. Es decir, vamos a ver, las sentencias del Tribunal Supremo que os sorprende, pues pueden sorprender los adjetivos, pero es que el Tribunal Supremo no puede decir otra cosa con cómo está conformado el hecho imponible del impuesto. Es el mero ejercicio de la actividad económica y grava un beneficio presunto, potencial, medio del sector de la actividad económica. Y esa es la vara de... A partir de ahí buscamos la vara de medir de eso. ¿Nos gustará o no el hecho imponible? Podemos... El Tribunal... Hasta donde yo llego, el Tribunal Supremo lo que podría hacer es pasarlo al Tribunal Constitucional y decir que ese hecho imponible vulnera el principio de capacidad económica. Pero hasta ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que la línea roja la marca la capacidad económica inexistente o ficticia. No ha dicho que la línea roja la marca la renta potencial. No lo ha dicho. La sentencia del 2004 gravaba renta ficticia, porque eran trimestres de baja que el contribuyente estaba de baja. Ahí no había actividad económica. Y evidentemente en el COVID pasa exactamente lo mismo. No hay actividad económica. Si efectivamente hay un decreto que lo impide, ¿cómo le vas a cobrar el IAE? Pero lo que quiero decir... Estoy seguro que estoy equivocado, porque estoy solo. Entonces tengo claro que estoy equivocado. Pero quiero decir lo siguiente. Yo he tratado de estudiar este impuesto con detalle y me fui hasta el maestro de maestros, Said de Bujanda. Y Said de Bujanda, cuando analiza el hecho imponible y la base imponible, dice que no hay que cruzar un puente. Y el puente que dice que no hay que cruzar es que si estás grabando hecho imponible, renta real, el método de estimación es directa, porque esa es la forma de medir ese hecho imponible. Pero si estás grabando renta potencial, y hasta donde yo sé, el Tribunal Constitucional no ha dicho que no se pueda grabar renta potencial, el método es estimación objetiva. Y decía el maestro, no se puede cruzar ese puente. Es verdad que no hay tributos directos químicamente puros, tampoco lo es el IAE, ahí está el importe neto de la cifra de negocio, la bonificación potestativa por pérdidas, es decir que digamos que eso es matizable. Y termino, se ha dicho, y lo comparto, pero lo matizo, es decir,
el régimen de estimación objetiva requiere, para que sea constitucionalmente presentable, que sea renunciable. Yo creo que no. Es decir, el método de estimación objetiva lo que no tiene que ser es arbitrario, pero no necesariamente renunciable. Es decir, cuando el valor catastral es inferior al 0,5 del valor de mercado, no necesitas esa renuncia. El legislador ha previsto que esa forma sea la de calcular. ¿Y eso vulnera el principio de capacidad económica? En mi modesta opinión, no. Aunque no sea renunciable, como tampoco el valor de referencia, si es que respeta el 0,9. Entonces, establecer necesariamente que la estimación objetiva, para que sea presentable constitucionalmente, requiera su renuncia, no termino de verlo. Y con respecto a la pregunta, muy interesante, porque además hay sentencias del Tribunal Supremo sobre el coeficiente de ponderación y cómo lo tiene que justificar la Administración. Muy interesantes porque recoge un voto particular, en mi modesta opinión, muy fundado, porque el Tribunal Supremo en esas sentencias se apoya en cómo se tiene que motivar en el informe económico-financiero las tasas. Y las tasas son peras y los impuestos son manzanas. Es decir, no estamos hablando de lo mismo. Dicho esto, igual que decía antes que el ayuntamiento no lo tiene que justificar, ejerce autonomía fiscal, en el coeficiente de ponderación o en los coeficientes que decíamos, hombre, evidentemente eso tiene que estar motivado. Nosotros hacemos muchas cosas mal, muchas. En el Ayuntamiento de Móstoles probablemente los tipos estén mal, pero, no, bueno, creo que no. Pero dicho esto, y os explico por qué. Pues porque el Ayuntamiento contrató un arquitecto municipal para el ámbito tributario y efectivamente se modificaron los coeficientes. Entraban, ejemplo real, en Móstoles no se tocaban los coeficientes de situación desde hace 8 años y entraban todas las categorías a la sexta y ahí estaban, en sexta, independientemente de donde estuvieran. ¿Eso está bien? No. Entonces, ¿qué tiene que haber ahí? El Ayuntamiento a su albur, porque tenga en una calle un gran almacén, ¿le tiene que poner que eso es primera categoría? No. Lo que tiene que hacer es motivar con un informe del arquitecto municipal de una manera clara y ordenada cómo se tiene que motivar. Entonces, ahí, esta es la diferencia entre la arbitrariedad y discrecionalidad. Es decir, eso no puede ser arbitrario. Es decir, no como el coeficiente es hasta el 3,8, llevo al 3,8. No, no. Tú justifica que la categoría de calle es primera y lo tienes que justificar pues como está marcado en derecho. Entonces, esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una cuestión sobre que también muy interesante, no quiero salirme, pero cuando has hablado del RM en el IBI, ese valor catastral que deviene de unos estudios conforme a la realidad inmobiliaria del mercado es una ponencia de valores, pero aplicando normativa catastral. Lo que no vale, o sea, lo que no permiten, perdón, es coger una pericial, un valor del mercado real y aplicar el 0,5. Era un poco... Bueno, no sé si querías comentar algo más, Óscar, suficiente. Estoy completamente de acuerdo con él, es decir, el ayuntamiento no solamente en las tasas, donde está expresamente dicho por la ley que hay que hacer un informe técnico-económico, el ayuntamiento tiene que sustentar sus decisiones en el ámbito de competencias que se prevé en la ley de haciendas locales que pueden ejercer. Y si no lo hace, es atacable desde mi punto de vista. Sí, ahora con la tasa de residuos se está viendo los ítems. hay bastantes modalidades. Claro. Pero bueno, ya por último sobre el impuesto sobre vehículos, por hacer un guiño de cabeza, una pregunta que sí quería opinión. Hombre, es un impuesto que Pedro también estudia muy a fondo sobre adaptación, fiscalidad medioambiental, emisiones. Simplemente pues que pedir la opinión de Óscar cómo está ahora mismo. Sé que había una disposición en las haciendas locales, ¿no?, para asumir competencias por parte de comunidades autónomas, ¿no?, en el caso del impuesto de vehículos. Esa especie, yo sé que Baleares está planteándose también crear un impuesto, se anuncia en prensa, no sé qué habrá pasado al final, sobre crear un impuesto sobre vehículos que vengan de fuera de Baleares, ¿no?, por temas de contaminación y demás. ¿Qué opinión te merece, Óscar? Siempre hemos puesto como ejemplo en el impuesto sobre vehículos, ¿no?, lo que se hizo
claro, en un impuesto estatal, el impuesto especial, ¿no? Cuando se adaptó ahí perfectamente el valor del vehículo con la capacidad medioambiental, porque en este impuesto siempre se ha dicho reforma medioambiental en función de emisiones, la persona que no tiene dinero, que va echando humo por la ciudad, pues va a pagar más impuestos, que pues, no puede comprarse un híbrido última generación o el mejor coche del mercado que tiene menos emisiones, ¿no? Es un poco, Óscar, pues saber cómo está este asunto, si hay alguna novedad en reforma o alguna cuestión. Bueno, en relación con lo primero, la competencia que tienen las comunidades autónomas, la ley prevé la posibilidad de que este impuesto de vehículos lo cree la comunidad autónoma, en cuyo caso se prevé, en cuyo caso se obliga a que desaparece el impuesto municipal en todos los municipios de esa comunidad autónoma y se obliga evidentemente a resarcir la comunidad autónoma a cada ayuntamiento por la recaudación que se pierde. Eso está previsto en la norma. Otra cosa es estos impuestos que lindan, impuestos autonómicos que lindan con el impuesto de vehículos, y que, por ejemplo, en Cataluña, pues el impuesto a la emisión de dióxido de carbono, ¿no? Que ha sido validado por el Tribunal Constitucional y, por tanto, pues en esta línea pueden ir otras comunidades autónomas sin necesidad de que desaparezca el impuesto de vehículos en el ámbito de esa comunidad, en los municipios de esa comunidad. En cuanto al elemento medioambiental, es un impuesto claramente que tiene esas posibilidades, enormes posibilidades, y además está plenamente justificado. El trastorno que hacen los vehículos en las ciudades es enorme, no tanto por el tema del dióxido de carbono, sino por las partículas. Entonces, en ese sentido, sí que, a mi juicio, es necesario que se introduzcan cambios para llevarlo a ese ámbito medioambiental. Lógicamente, una vez que tomas la decisión, en su caso que se tome, habrá que ver qué modelo se aplica. El modelo extremo medioambientalista sería el decir solamente en función de lo que se contamine, que bueno, puede tener su sentido. Choca con lo de recaudar, porque si todo el mundo se comporta como quieres, el impuesto va a ir a menos, ¿no? Si todo el mundo al final tiene vehículos eléctricos, el impuesto desaparece. El problema de este impuesto es que no es un impuesto instantáneo, no es como el de matriculación. El de matriculación tú puedes poner las medidas medioambientales que quieras, incluso que sean regresivas desde el punto de vista de la capacidad económica, pero se paga de una vez. Y además, cuando hay una manifestación de capacidad económica, pues estás comprando un vehículo. El impuesto de circulación es periódico, con lo cual, evidentemente, no se puede uno escapar de que todo cambio va a suponer una comparación entre el recibo nuevo y el recibo antiguo. Y ahí está el problema. Es decir, si nos vamos al extremo medioambiental, evidentemente, no estamos hablando de compras, estamos hablando del vehículo que ya tienes, pues a las personas que efectivamente tengan un vehículo antiguo, que por capacidad económica no hayan podido renovar, pues si mides solamente emisiones y partículas y demás, pues podríamos estar hablando de unas cantidades multiplicativas respecto de un vehículo nuevo de ahora brutales. O sea, sería una cosa de lo que impensable. O sea, el catastrazo se quedaría en poco comparado con esto. O sea, la prensa, vamos, imposible. Y luego está el otro, que es decir, este es un impuesto recaudatorio, es uno de los 3 impuestos obligatorios que se aplica en todo el territorio nacional y que, por tanto, su recaudación ha de ser sostenida. Entonces, entre esos dos habría que bascular. Entiendo que con pues un ejercicio, no sé si en base o en cuota, pero un ejercicio donde se ponderaran las dos situaciones, una que reflejara la capacidad económica y otra que tal. Evidentemente, un coche eléctrico puro pues puede ser carísimo, y si nos vamos evidentemente solo al tema medioambiental no pagaría nada, un futbolista famoso, frente pues al que tiene el 124 todavía porque no ha podido cambiarlo y que va a sostener la recaudación de todos los futbolistas famosos de España. Entonces eso es impensable. Y en cuanto también quiero comentar en cuanto a la cuestión de aquí la autonomía local. Este es un ejemplo claro, a mi juicio, donde la autonomía local se ha llevado al extremo que no tiene sentido, porque estamos hablando de un bien que es semoviente, ¿no? Se dice, es decir, no es como el IBI. Tú el IBI puedes decir, mira, esta es la autonomía local, usted tiene esta horquilla de tipos y tal. Un vehículo tú lo puedes tener matriculado en Alcobendas, pero digo bien, ¿eh? O sea, tú vives en Alcobendas, estás domiciliado en Alcobendas, empadronado en Alcobendas, pero vienes todo el día a Madrid. Es decir, tú lo que haces es contaminar en Madrid, no en Alcobendas, ¿no? Entonces, ¿dónde deberías pagar si somos puristas en el ámbito medioambiental? En Madrid, ¿no? Es decir, es un vehículo, o sea, el vehículo es un elemento donde la autonomía local, si fuera posible, debería ser inexistente,
y bueno, y si tiene que darse alguna autonomía local que fuera pequeña, hasta el punto de que no incentivara el esfuerzo de hacer tramas de estas, de decir me llevo tal, forzar la situación, porque evidentemente los vehículos que se matriculan en Robledo de Chabela, las compañías no creo que eso sea algo que les guste hacer, es porque el incentivo es muy amplio, muy grande. Por otro lado, la otra alternativa que planteaban, como no, los grandes municipios, Madrid entre ellos, de que fuera en el lugar del domicilio de la sociedad, en este caso, ¿no? Pues obviamente tampoco es justo desde el punto de vista de la contaminación. Las empresas de renting que estén domiciliadas en Madrid, pero sus coches estén en las islas, por ejemplo, aquí no los ven, esos coches no los vemos. No te contaminan allí. Entonces, tiene sentido que el ayuntamiento de allí sea el que recaude el impuesto, ¿no? Es decir, bueno, es un tema que yo creo que hay que modificar, pero que bueno, hay que verlo con bastante, hay que sentarse a ver, ponderar intereses, ¿no? Por favor. Con respecto a este tema, sí. La verdad es que las sentencias de Barcelona las conozco, pero en realidad eso no ha resuelto el problema. Es decir, el Ayuntamiento de Barcelona ha resuelto el impuesto de vehículos de tracción mecánica de los años no prescritos que resolvió. Pero a partir del año siguiente eso está en tráfico igual. Es decir, es que la situación es surrealista, en la medida de que en tanto en cuanto en tráfico no se modifique, el Ayuntamiento de Barcelona está abocado a hacer procedimientos de fraude, de inspección y entender que se ha producido un fraude de ley año tras año. Y el otro ayuntamiento está obligado a recaudar. Correcto. Entonces no, con respecto a eso, simplemente decir... ¿Por qué se ha producido eso? Por una utilización inapropiada por parte de los ayuntamientos de una bonificación que, tal y como está diseñada por el legislador, mi coche que tiene 13 años y es diésel podría estar bonificado con esa bonificación. Y no les exagero, es decir, porque es en función de que el tipo de motor cumpla las condiciones. Hombre, faltaría más, no me van a vender un coche que no cumpla las condiciones para circular. Entonces, claro, es tan surrealista como eso, entonces se aprovecha eso con una utilización torticera en fraude de ley por parte del propio ayuntamiento, en mi opinión. Eso lleva añadido que la Dirección General de Tráfico ha sido muy laxa en sus instrucciones a efectos de entender qué se entendía por domicilio legal de la empresa, porque decía que no es solamente el domicilio fiscal, sino en cualquier sucursal, actividad que tenga, bueno, que si presenta la declaración, literal, esto está en la instrucción de la Dirección General de Tráfico, si está dado de alta en el IAE, ahí está la sucursal. Entonces, a partir de ahí, claro, pues es la tormenta perfecta para que suceda lo que suceda. Dicho esto, en mi opinión, ¿cuál sería una solución más viable? Cuota nacional. Cuota nacional con un reparto parecido a la cuota nacional en el IAE. Es decir, como bien dice Óscar, no tiene sentido que tributen exclusivamente en los domicilios en donde donde radique la empresa su domicilio fiscal, pero se podría buscar un reparto, bueno, pues entre las cuotas, pues como en el IAE, es decir, y se acabaría se acabaría. Yo creo que sería una fórmula alternativa para resolver ese problema. Gracias, Miguel, por aportar un poco al problema de las empresas de renting tan puntual. Las empresas de renting tienen otro problema, y es que las tarifas del IAE, ahora combino IAE con impuesto sobre vehículos, están también bastante... O sea, era otro IAE, otras empresas de renting, otra forma de alquilar. Claro, una empresa de renting ahora tiene en alquiler 80.000 vehículos, antes eran 10. Entonces también está un poco en juego el exceso en IAE y en impuesto de vehículos. Pues no sé si queréis dar por concluida. El interés acreditado a lo largo de todo el desarrollo del proyecto y en la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Esperamos seguir generando temas de interés. Muchas gracias. Gracias.